Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, sea bendiciendo a nuestras vidas y también hoy nos encontramos ya eh, pensando ya en el culto de la próxima semana en la iglesia, así que desde ya preparémonos y también concluimos hoy el capítulo 5 de Mateo. Hoy ya se termina después de varias, creo que son cerca de 16 o 17 mensajes, el de hoy día sería el 17 o 18, en el cual estaríamos terminando el libro, el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, vosotros sois la sal, la luz del mundo, y también los 6 ejemplos, y ya terminamos con el sexto ejemplo de la ley, en la cual Jesucristo nos pedía que nuestra justicia iba a ser mejor que la de los fariseos, a través de haber hecho estas cosas que cada domingo Dios nos ha ido enseñando. Así que desde ya le invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Quienes han ido siguiendo esta serie de mensajes, hemos ido aprendiendo, hemos ido eh, sabiendo más y escudriñando más la escritura, y ha sido de bendición para nuestras vidas. Capítulo 5 de Mateo, versículos 43 al 48. Y no olvidarse, los hermanos, anotarse para poder, hasta el momento no hay ningún atisbo de que se vaya a suspender el culto, sino que al contrario, aún estamos preparando la iglesia para el próximo 30, estarles recibiendo. El culto comenzará a las 4 de la tarde, así que les invito a que no lleguen justo a las 4, sino que lleguen mucho más temprano para que se puedan registrar, para que les puedan tomar la temperatura, y así a las 4 de la tarde comenzamos nuestro culto de adoración a nuestro Señor. No se olviden que el tiempo también es restringido, así que por eso les invito a que lleguen a la hora para que podamos disfrutar de un culto de adoración al Señor, un tiempo de gratitud que tendremos al Señor más después de prácticamente un año, casi 2 meses ya que la iglesia nos ha abierto un culto, así que les esperamos para la próxima semana. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, y le doy lectura en el libro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, qué palabra que el Señor nos entrega como finalización de este sermón, de este capítulo del Sermón del Monte, del capítulo 5. El investigador judío C.G. Montefiore llamó a esta la sección central y más famosa del Sermón del Monte. Es indudablemente cierto que no hay ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento que contenga una expresión tan concentrada de la ética cristiana de las relaciones personales. Hay muchos que eh, y llaman la regla de oro. Y en este versículo se basa casi completamente la regla de oro, en lo que Jesucristo enseña, en lo que Jesucristo da en el monte. Hay muchas religiones, muchas sectas, hay muchas personas que hablan de esta regla de oro, que es amar al prójimo como a ti mismo. Para cualquier persona normal, este pasaje describe el cristianismo esencial en acción, y hasta la persona que no pisa jamás el umbral de la iglesia o que nunca ha asistido a una iglesia sabe que Jesús dijo estas cosas, y muy a menudo condena a todos nosotros los cristianos profesantes que decimos amar a Dios, servir a Dios, ser un seguidor de Cristo, por quedarnos muy cortos en el cumplimiento de sus demandas. Muchos de nosotros las demandas que Jesucristo
Jesucristo hace, quedamos muy, muy, muy cortos. Muchos de nosotros no somos realmente lo cristiano que debiéramos hacer, y esta enseñanza, lo que Jesucristo nos da, nos hace ver muy mal parado a veces con las personas que nos conocen realmente como somos. Por eso es importante que nosotros podamos aprender y hacer lo que vayamos aprendiendo. Este era uno de los mandamientos más torcidos de los falsos intérpretes de la ley. Aquí Jesús tampoco elimina el mandamiento del Antiguo Testamento, pero se descubre la manera de pensar que se oculta tras la práctica transmitida por la tradición. Aquella que fue cambiado, amarás a tu prójimo, es un mandato de la ley. En Levíticos capítulo 19, yo extraje del versículo 13 al 18 y dice lo siguiente, tomemos atención porque desde aquí se desglosa todo lo que podremos hablar en esta tarde. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Yo, Jehová. No harás justicia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Si hay algo que nosotros podemos manifestar del Levítico y lo que podemos ver es que Dios da ordenanza, y cuando dice yo Jehová está diciendo yo estoy dando que ustedes deben realizar este acto, este hecho, lo que yo estoy diciendo que ustedes realicen, deben hacerlo. Por eso decimos que esta es la ley universal, es la ley que todas las religiones, muchos la practican, muchos conocen de esta ley de amar al prójimo como a ti mismo. Y aquí no, cualquiera me dice, es que yo no me amo mucho, por eso yo no amo mucho a mi prójimo. No, sino que es una persona que es cuerda, que es concreta, que es veraz, que, como dicen acá, no le faltan palos para el puente, sino que al contrario, es una persona que tiene claras sus convicciones, claro lo que debe hacer, y es aquella persona que sabe que debe amar a su prójimo como a sí mismo. Y cada uno de nosotros siempre nos amamos. No creo que alguno de ustedes o nosotros estemos deseándolo que me vaya mal, y ore al Señor para que le vaya mal, o para que el Señor no lo bendiga, o que para que el Señor le mande prueba, o que le roben, o que lo asalten, vengan a asaltarme, amigos, vengan que... No, sino que al contrario, por eso uno normalmente desea bien, y ese mismo bien quiere Jesucristo que nosotros lo hagamos con aquellos que son nuestro prójimo. La expresión aborrecerás a tu enemigo, que aparece en este mismo versículo 43, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí en la literatura del Qumran, conocida como los documentos del Mar Muerto. La cita de Jesús es evidencia de que los rabíes habían corrompido el texto de Levítico, agregando aborrecerás a tu enemigo. El término prójimo significa literalmente cercano o próximo. Los judíos entendían que esto se refería a gente de su propio pueblo, parientes, amigos y conocidos. Según Josefo, que es un historiador israelita, en la época de Cristo existían 7 clases de escuelas rabínicas, donde las dos más importantes eran la de Shammai y la de Hillel. Y esto nos aclara por qué muchas veces los fariseos, escribas y saduceos fueron a tentar a Jesús con preguntas confusas. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, y por qué entenderlo, y lo podemos entender en esta tarde, y a lo mejor usted ya lo sabía, era de que los fariseos normalmente, cuando en la ley aparecía algo no explícito, no concreto o no literal, ellos buscaban acomodar aquellas cosas para su beneficio. Por eso se dice que ellos y de hecho los escritos del Qumran que fueron encontrados, aparece ahí aborrecerás a tu enemigo, que no está en la ley de Levítico y no estaba antiguamente, sino que al contrario, los fariseos y todos aquellos, los escribas, los saduceos, querían tener contestación de las cosas que no estaban explícitas, y buscaban la alternativa y buscaban cómo poder, ya que habían cosas que no se podían cumplir, y ellos querían facilitar la ley para poder cumplir y decir yo cumplo en esto, Señor. Y así vemos los ejemplos cuando
cuando se le presentó un hombre erudito en la palabra y le dijo, ¿cumple los mandamientos? Sí, sí los cumplo todos. Ya entonces ama a tu prójimo como a tú mismo. Y va y le preguntan a Jesucristo, ya, ¿y quién es mi prójimo? Y porque las escuelas rabínicas habían dado a entender, es decir, cuando existía un rabino de renombre, un rabino que lo seguía a la multitud, un rabino y le decían maestro, ellos iban y le preguntaban a esto, a ver, ¿qué dice este rabino sobre estas cosas? Por eso a Jesucristo nosotros podemos comprender y entender ahora de que le iban los fariseos y le preguntaban algunas cosas, como el adulterio, como el día sábado, cómo sanar en día de reposo, por qué qué es lo que es el ayuno, por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer, por qué recogen espigas o pan en el día de descanso, y todas aquellas cosas iban a Jesucristo a preguntarle, cosa de pillarlo a alguno o de tentarle para que él dijera algo que no correspondía. Le preguntaron sobre el adulterio y también le preguntaron quién era su prójimo. Y para los judíos el prójimo, para los de la escuela de Shammai, el prójimo era aquel hombre, aquel que era judío, pero era un judío que buscaba al Señor. Para ellos ese era su prójimo, aquel judío que buscaba del Señor. Todos aquellos judíos que no buscaran del Señor y de todas las otras naciones no eran su prójimo. Caso contrario era la escuela de Hillel. La de Hillel decía que todos los judíos, ya busquen a Cristo o ya busquen a Dios o no busquen a Dios, son el prójimo. Pero se olvidaban de todos los demás. ¿Para qué decir quién eran los publicanos y para qué decir quién eran los samaritanos para ellos? Por eso Jesucristo, cuando toma la ilustración y le enseña la parábola del samaritano, en el cual, no sé si se recuerdan, cuando iba un hombre judío, iba a comprar o le salen unos asaltantes que lo golpean, lo dejan casi muerto, desnudo prácticamente y casi muerto, dice que pasa primero un sacerdote, pasa después un levita y después en el tercero que pasa, dice la escritura que pasa un samaritano. Y este samaritano tuvo misericordias, lo tomó, sanó sus heridas, lo llevó al mesón, pagó la cuenta de él y aún más dice que si algo más gastara este hombre, no se preocupara que después lo iba a cancelar. Y le pregunta a este erudito de la escritura, ¿quién fue su prójimo? Decir el prójimo que era el samaritano, para los judíos era algo terrible. ¿Cómo un samaritano podía usar de misericordia? Y Jesucristo, y él va y le dice, el que usó misericordia, queriendo decir que ese samaritano era el prójimo. Y eso está dando a entender que aún el enemigo, para los judíos, hablar de un samaritano, hablar de que el samaritano era un perro muerto prácticamente, así ellos se referían a los samaritanos como un perro, este es un perro muerto, este no es nadie, este no sirve para nada. Así de esa forma ellos entendían que eran los samaritanos, y cuando Jesucristo le dice, no, el prójimo es aquel samaritano. Por eso Jesucristo no es que Él llega y dice, no, la ley no, está mal. Al contrario, la Escritura enseña cómo debían ser con los enemigos. En el libro de Levíticos también nos enseña la Escritura de que cuando y Dios le pida aquello, si tú ves al animal de tu enemigo que anda perdido, ve y entrégaselo. No te hagas como el sordo, como, ¿de quién es este animal? Si tú sabes que es de tu enemigo, anda y devuélveselo, anda y entrégalo. Y si lo ves que a lo mejor la carga lo dejó bajo, anda y ayúdale. Mire el concepto. Por eso Jesucristo está diciendo que debemos amar a nuestro próximo. Y nuestro prójimo es como nuestro enemigo. Ya no hay enemigos para la manera de pensar del discípulo. El amor del discípulo debe extenderse a todos los hombres. Para él, un prójimo debe ser una persona cualquiera, amada a vuestros enemigos y orar por aquellos que los persiguen. No podemos dejar de pensar en el antagonista personal, el envidioso e infamador, en el vecino malintencionado o el malévolo familiar. Ya durante la vida de Jesús los discípulos también fueron objeto de la enemistad y difamación juntamente con Jesús. Ama a aquellos que sientan animosidad hacia ti. El correcto significado de la palabra enemigo no se limita a cualquiera que no nos guste.
El mandamiento amar a nuestros enemigos significa mucho más que simplemente cambiar nuestros sentimientos acerca de la gente con la cual no nos llevamos bien. Más bien enemigo en griego, echthros, significa adversario y se refiere a aquellos cuyas acciones y palabras manifiestan odio hacia ti. El cuñado, la cuñada que no te quiere hablar, el compañero de trabajo que te quiere que te despidan. Se nos manda a amar a quienes no tienen animosidad con nosotros. Jesús no deja lugar para la especulación en este pasaje, sino que nos manda a amar a los que nos aborrecen, nos desprecian y nos persiguen. Semejante amor es posible únicamente a través del poder de Jesucristo, quien amó de esa manera y quien busca ahora vías a través de las cuales demostrar su amor a quienes le odian, asediando a discípulos como tú y como yo que queremos hacer la voluntad del Señor. Dios nos manda a que debemos amarles. Esta participación en la vida del Señor fue mucho mayor cuando la misión estaba en pleno curso y los misioneros y las comunidades de cristianos fueron duramente oprimidos. ¿Con qué actualidad se debió experimentar la orden de Jesús? Orar por los que os persiguen, amar a vuestros enemigos. No deben contestar con aversión y odio y consolidar los muros de la enemistad. Su tarea siempre es la misma, vencer el odio con el amor. Especialmente la oración no debe hacerse solamente por los que están animados por los mismos sentimientos, por los hermanos de la propia comunidad, sino que debe ser amplia y generosa y debe también abarcar a todos los adversarios de Cristo. Este camino condujo efectivamente a la victoria, una victoria sin violencia, obtenida con humildad y amor gozoso. También hoy día las oraciones es el mandamiento de los discípulos, el fruto más maduro de los verdaderos sentimientos cristianos, que tendría que ocurrir si procediéramos con inalterable confianza en el fruto de tal amor. De los 4 términos griegos que significan amor, ágape es el más parecido al amor de Dios. Este amor es una acción de voluntad más que de sentimiento emocional. No es un asunto de sentir, sino de actuar en cierta manera, orar por ellos y desearle la bendición de Dios. Si tenemos que tener claro es cómo la palabra griega es cuando dice amar a vuestros enemigos, utiliza la palabra ágape. En griego hay 4 palabras que significan amor. Está el amor storge, con el verbo correspondiente storgein, que estas palabras son las más características de la familia amor. Son las que describen el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Un hijo, decía Platonama, storgein, es amado por los que le trajeron al mundo. Dulce es un padre a sus hijos. Dice Filemón, si les tiene amor estorgue, estas palabras describen el afecto familiar. Y no es la que utiliza Jesucristo, no es ese afecto familiar el que se debe tener a aquellos enemigos o a aquellos que te aborrecen o a aquellos que te hacen mal, aquellos que a lo mejor tú dices que para lo único que sirven es para darte problemas. No es aquel amor estorgue en el que dice. Tampoco es el eros, que el eros es con el verbo correspondiente eran. Estas palabras describen el amor entre un hombre y una mujer. Siempre conlleva la pasión y es siempre amor sexual. Sófocles describía eros como un anhelo terrible. En estas palabras no hay nada esencialmente malo. Simplemente describen la pasión del amor humano, pero con el paso del tiempo empezaron a ensuciarse con la idea de la concupiscencia. Y no es el amor que tampoco Jesucristo está diciendo que debemos tenerle a aquellos enemigos. Y está también el amor filial o filia, con el verbo correspondiente filein. Estas son las palabras griegas más cálidas y mejores para el amor. Describen el amor verdadero, el verdadero afecto o il filuntis, que es el participio de presente. Es la palabra que describe a los amigos más auténticos e íntimos de una persona. El fileín puede querer decir acariciar o besar. Es la palabra que indica la clase de amor, el afecto cálido y tierno. Y tampoco es el que utilizó Jesucristo, sino que al contrario, Jesucristo, el verbo que utilizó o el amor que utilizó en griego es ágape, con el verbo correspondiente de agapar. Estas palabras indican una benevolencia inconquistable, una buena voluntad invencible. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Jesucristo le decía, Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le contestó, sí, te fileo, sí, te estorguen, sí, eros.
Y no, y Jesucristo quería oírle, sí, te amo, te agapeo también Jesucristo, te agapeo también Maestro. Y no era lo que Pedro le estaba diciendo. Por eso es tan importante. Por eso Jesucristo queda marcado. Esta frase que utiliza en este último versículo del capítulo 5 es amar a tu prójimo. Es decir, ágape a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor que va por encima de muchas cosas. Si miramos a una persona con ágape, esto quiere decir que no importa lo que esa persona nos haga o cómo nos trate. No importa que nos insulte o injurie u ofenda, no dejaremos que nos invada el corazón ninguna amargura contra ella, sino la seguiremos mirando con esa benevolencia inconquistable y esa buena voluntad que no procurará sino su bien supremo. El amor ágape que Jesús exige a los ciudadanos del reino es el amor manifestado supremamente en la cruz, el amor sacrificado, aquel que da sacrificios, el que se entrega a sí mismo, el que no importa si tú eres feliz o no eres amado, sino que a pesar de que no eres amado, entregas amor por aquel que no lo hace, que se da a favor de otros, sin reserva y sin considerar los méritos del otro. Jesús intercedió por sus verdugos desde la cruz y Esteban, lleno del Espíritu Santo, imploró a Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo que Jesucristo está diciendo y está pidiéndole a sus discípulos, a los hombres de Cristo, aquellos hombres que deciden buscar de Dios, es que amen de esa forma, es que oren por aquellos que están persiguiéndole, aquellos que lo están insultando. Y sabes que no, hay ejemplos, y el mismo ejemplo que tomé de Esteban nos enseña que cuando tú oras por aquel que te está haciendo daño, hay algo que ocurre, hay un efecto maravilloso. Dice la Escritura que Saulo de Tarso se había convertido en uno de los mayores perseguidores del cristianismo. Dice la Escritura que aún cuando murió Esteban, le entregaron las ropas de cuando estaba falleciendo, y él había dictado que lo mataran. Pero esta oración que hace Esteban tuvo consecuencias. Esta oración cuando él está falleciendo, cuando él ve el trono y ve a Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, en esa visión cuando se le abren los cielos mientras estaba siendo apiedrado, mientras estaban matándolo, mientras lo estaban echándolo fuera a puras piedras de la ciudad, y muere y fallece. Por eso dice que mientras estaba y miró hacia los cielos y ve sentado al Señor Jesucristo, dice: Padre, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Esa simple oración que uno podría decir, ese simple momento que pasó en una ráfaga de segundos, eso hizo que el día de posteriores después, el mismo Pablo, el que ansiaba muerte, fue perdonado por el Maestro. Fue perdonado por Jesucristo, y se le aparece Jesucristo camino a Damasco y le perdona: yo soy aquel que tú persigues. Por eso, amados hermanos, una oración, puedo decir en esta tarde, hacia tu enemigo, Dios puede hacer. Y no me refiero a esa oración en la cual: Señor, castígalo, Señor, dale pruebas, dale dificultades, pone tu mano poderosa sobre él. No me refiero a esa oración, sino que me refiero a aquella oración: Señor, a pesar que me duela lo que mi enemigo, aquel que me está aborreciendo, está haciendo, seas tú propicio a él, seas tú llevándole su palabra, seas tú perdonándole, y haz que a lo mejor yo mismo pueda llevar una palabra de amor hacia su vida. No importa. Por eso nosotros podemos tomar también los versículos anteriores que vimos la semana pasada, cuando Jesucristo nos invitaba a no vengarnos de aquellos que nos hacían daño. Por eso podemos tomar también aquella milla que hay que llevar, aquel que hay que darle la capa, aquel que no hay que ir ni siquiera mano con mano, o bofetada por bofetada, o diente por diente, ojo por ojo, sino que al contrario, mostrar ese amor que Jesucristo entrega. Y dice el versículo 45: así seréis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. El objetivo es llegar a ser hijos del Padre. El significado de esta expresión es para que podáis mostrar que sois hijos de Dios por el parecido que tenéis con Él,
que es la aspiración a una naturaleza humana tan pura como sea posible, la perfección de la personalidad. Dios es el modelo. Procede de tal forma, dice el Señor, que prodiga su bondad sin reserva. Hace salir el sol y regala la lluvia sin prestar atención a la dignidad o gratitud de los hombres. Así como todos ellos participan de los dones naturales de Dios, así también son obsequiados con las riquezas de su gracia. Nuestra manera de pensar debe corresponder a la suya y nuestros actos deben proceder del mismo amor gozoso que no puede defraudar. Tomar a Dios por modelo, hacernos semejantes a Él, para que al fin Él nos reconozca y acepte como sus verdaderos hijos, unos verdaderos hijos de Dios, unos talmid que el Señor quiere que tú y yo podamos ser. Versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? El amor debe exceder en mucho lo que dicen y ejercitan los escribas y fariseos. Asimismo debe exceder en lo que se puede observar en publicanos y en gentiles. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hay en ello de excepcional y extraordinario? Es decir, ¿dónde está vuestra excelencia? Si ellos también lo hacen, ¿qué es lo diferente que tú haces? Y si hay algo que tú y yo debemos tener claro, es que nosotros debemos ser diferentes a aquellos que Jesucristo manifiesta. Debemos ser diferentes a aquellos publicanos. Debemos ser diferentes a aquellos gentiles. Aquellos que eran los recaudadores de impuestos. Aquellos a los cuales los judíos odiaban. Porque eran... aquellos hombres y mujeres que defraudaban o maltrataban o empobrecían a su propio pueblo. Por eso ellos no los querían, los odiaban prácticamente. Por eso es tan importante poder analizar cada palabra, porque si nosotros tomamos aquella pregunta que hace Jesucristo, ¿qué hacéis de más? ¿Qué es lo que hace la diferencia con los demás? Es que el cristiano debe amar a aquel que le hace daño. Los publicanos también aman a los que son como ellos. No se pierden mutuamente de vista. De hecho, hacían fiestas. No nos olvidemos que una de las cosas que le reclamaban a Jesucristo, que él se juntaba con publicanos, con paganos, con prostitutas, porque ellos se juntaban entre ellos, la pasaban bien, como dice el mundo. Ellos disfrutaban de fiestas, ellos disfrutaban de aquellas cosas, de comidas en las cuales Jesucristo también participaba en ocasiones, pero para llevar un mensaje, para decirle, incluso aquel que el hermano Orlandito ayer manifestaba, aquel Zaqueo, que era un publicano, era jefe incluso de los publicanos, para manifestar que la salvación había llegado a su hogar. Y cuál importante era para ellos que esa salvación llegara. Cuál importante a veces, hermano, es que aquel que a lo mejor te hace daño, o aquel que habla mal de ti, a lo mejor incluso a veces sin conocerte, que tú le puedas llevar una palabra de amor, en vez de llevarle odio, en vez de llevarle rencor, en vez de llevarle pleito, que tú puedas tener una palabra de amor con aquella persona. Qué importante sería. No se pierden mutuamente de vista, los recaudadores de impuestos eran despreciados y pertenecían a las ínfimas clases en la valoración oficial. Los que hacen es cosa natural, no es preciso decir nada sobre ello. Ser corteses y amistosos en las relaciones mutuas entre los gentiles que no conocen al verdadero Dios, pero conocen las reglas humanas del trato y la conducta diferente. No debéis permitir que solamente reine entre vosotros tal atención amistosa, sino que debéis extender a todos los demás. El saludo entre los cristianos será siempre especialmente cordial y sincero, porque es comunicación e intercambio de la vida de la gracia, como el apóstol Pablo lo recomienda. Saludar a todos los hermanos
con ósculo santo. El intercambio de amor cordial no puede quedar limitado al propio ambiente, a los hermanos confidenciales en la fe, a los miembros de la propia comunidad religiosa, sino que todos deben participar en este intercambio. Los que conviven en la misma casa, los compañeros de trabajo, incluso muchos desconocidos con quienes diariamente nos ponemos en contacto. Jesús se comunica a otros en nuestro amor, en el saludo amistoso. Jesús les pregunta, ¿qué recompensa tendréis? La palabra recompensa ya se usó antes cuando se prometió una recompensa grande en los cielos por toda pena causada por la persecución y el insulto. Desde el verso 5 del capítulo 5 vemos qué es lo que sucede con aquellos que te perseguirán, qué es lo que tendrás y aquella recompensa que obtendrás. Aquí también se habla con naturalidad de la recompensa que aguarda al discípulo. La motivación interior para nuestra acción no es la recompensa y nunca debe ser una recompensa, sino solamente la actitud que Dios toma con nosotros, solamente, nunca buscando algo más, nunca queriendo obtener algo de alguien, sino que nuestra motivación siempre debe ser querer agradar a Dios. Pero quien vive con este amor, obedece la orden del Señor, también recibirá la recompensa, es decir, la misma recompensa que nos ha sido presentada en la bienaventuranza, con algunas imágenes como la filiación divina, aquella filiación de poder ser hijos de Dios y toda la plenitud y felicidad del reino de Dios que será nuestro. El mismo Dios estará con nosotros. No es preciso que temamos hacer algo por la aspiración de la recompensa. Cuanto más profundamente se vive en Dios, tanto más se hace todo por amor a Él. Cuanto más nos acerquemos a Dios y estemos en la presencia de Dios, es cuanto más de Dios tendremos y es el amor que entregaremos a los demás. Versículo 48 dice, sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Así concluye aquella sección que empieza en el capítulo 5, versículo 17, y que la frase resume lo que se había expresado de una forma programática en el versículo 5:20, en la cual que vuestra justicia sea mayor que la de los fariseos y los saduceos. Haciendo estos 6 ejemplos que Jesucristo expuso, nuestra justicia va a ser mucho mayor que aquella que dependía de los fariseos, porque ellos dependían de algo escrito y aún de las tradiciones que ellos mismos habían acomodado para poder faltar a la ley de Dios. Pero si tú y yo hacemos aquello que Dios nos pidió, sacamos de estos ejemplos que hemos ido aprendiendo estos domingos, podremos ser más justos que aquellos fariseos de la época. La palabra perfecto aquí por primera vez se refiere a la acción humana. Mateo es el único evangelista que la emplea con este sentido. Quiere decir perfecto. Es una palabra muy rica en significado. Nos resulta comprensible por el Antiguo Testamento, donde se usa a menudo y donde corresponde mutuamente la perfección y la justicia. En el lenguaje de los sacrificios, esta palabra expresa un concepto fijo que designa la incolumidad y pureza de la ofrenda sacrificial de la víctima, que debía ser perfecta, no debía tener mancha, no debía tener ninguna cosa en su cuerpo que fuera, digamos, impura para poder presentarla. Y es la misma perfección que nos pide Jesucristo al ser hijos de Dios. Si se habla del hombre que es perfecto, el que sin titubeos y con sincera entrega dirigido a Dios su corazón y cumple la ley, se dice de Noé que era un varón justo y perfecto. Es perfecto el hombre que ha dado a su vida integridad y armonía, después de superar todo lo fragmentario y mediocre, orientándose solamente hacia Dios y a servirle sin reserva. El discípulo debe ser tan perfecto como Dios. Así pues, el discípulo debe imitar a Dios, debe reproducir y grabar en el propio esfuerzo la conducta de Dios. Para estos pensamientos hay un modelo ideal veterotestamentario en la norma del libro de Levítico: sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Allí se exigía sobre todo la santidad, que era la pureza del culto sagrado con la cual Israel debía llegar a ser digno del servicio prestado a Jehová.
Además, se hace alusión a que el hombre debe reproducir la manera de ser y existir propia de Dios, su manera de pensar y sentir, sobre todo su amor divino. La perfección solamente puede entenderse bien desde el punto de vista del amor, que es la manera de ser de Dios. De lo contrario, resulta un ideal de virtud que puede ser griego, estoico, budista o cualquier otra cosa, pero no es de lo que Jesús dice. También podemos hablar del afán de perfección en la iglesia y en su tradición espiritual. Siempre hasta nuestros días ha habido este afán. Se puede pensar en algo erróneo si se concibe la perfección como suma de todas las virtudes, pero se puede acertar si se ve la perfección como el apogeo en el amor. Esta reivindicación sobrepasa todo lo que podríamos pensar o hacer. El mismo Dios tiene que suscitar en nosotros el estímulo que nos arrastre más lejos de lo que nosotros iríamos. Ya hemos visto lo que quería decir Jesús cuando nos mandó tener este amor cristiano. Y ahora debemos pasar a ver qué nos demandó que debíamos tenerlo. ¿Por qué entonces demanda Jesús que una persona tenga este amor, esta benevolencia inconquistable y esta buena voluntad invencible? La razón es muy sencilla y tremenda. Es que ese amor hace que la persona se parezca a Dios. Jesús señala la acción de Dios en el mundo, que es la de la benevolencia inconquistable. Dios hace que su sol salga sobre los buenos y sobre los malos. Envía su lluvia sobre los justos y los injustos. El rabí Yoshua ben Nehemías solía decir: ¿te has fijado que la lluvia caiga en el campo de A, que es justo, y no en el campo de B, que es injusto? O que el sol salga y brille sobre Israel, que es justo, y no sobre los gentiles, que son malvados. Dios hace que su sol, y esto es maravilloso, que su sol, que el sol es de Dios, que su sol brille tanto sobre Israel como sobre las naciones, porque el Señor es bueno con todos. Hasta a este rabino judío le conmovía e impresionaba la pristina benevolencia de Dios, lo mismo que los santos, que con los pecadores. Jesús dice que debemos tener este amor para llegar a ser hijos de nuestro Padre que está en el cielo. En hebreo, el hebreo no es rico en adjetivos, por esa razón usa muchas veces hijo de un con un nombre abstracto, donde nosotros usaríamos un adjetivo, por ejemplo, un hijo de paz es una persona pacífica, un hijo de consolación es un hombre consolador, así que un hijo de Dios es un hombre que se parece a Dios. La razón por la que debemos tener esta benevolencia y buena voluntad inconquistable es que Dios la tiene. Y si la tenemos, llegamos a ser nada menos que hijos de Dios, personas que se parecen a Dios. Aquí tenemos la clave de una de las frases más difíciles del Nuevo Testamento, la frase con que termina este pasaje. Jesús dijo: por tanto tenéis que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. A primera vista esto suena como un mandamiento que no es posible que se refiera a nosotros. No hay nadie que considere que podemos ni acercarnos a la perfección de Dios. La palabra griega para perfecto es teleios. Esta palabra se usa a menudo en griego en un sentido muy especial. No tiene nada que ver con lo que podríamos llamar perfección abstracta o metafísica. Una víctima que es apta para el sacrificio a Dios, que no tiene defecto, es teleios. Un hombre que ha alcanzado su plena estatura es teleios, en contraposición a un niño que está creciendo. Un estudiante que ha alcanzado un conocimiento maduro de sus asignaturas es un teleios, en oposición a otro que no ha hecho más que empezar y que todavía no ha captado suficientemente las ideas. Para decirlo de otra manera, la idea griega de la perfección es funcional. Una cosa es perfecta si cumple plenamente el propósito para el que fue pensada, diseñada y hecha. De hecho, ese sentido se implica en los derivados de esta palabra. Teleios es el adjetivo que se forma del nombre telos, y telos quiere decir fin, propósito, objetivo, meta. Una cosa es teleios si cumple el propósito para el que fue planificada. Una persona es perfecta si cumple el propósito para el cual fue creada. Y tú y yo fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Tomemos alguna analogía muy sencilla. Supongamos que tenemos un tornillo suelto en la casa y queremos ajustarlo.
Echamos mano de un destornillador y vemos que se ajusta perfectamente a la mano y a la cabeza del tornillo. No es ni demasiado grande ni demasiado pequeño, ni demasiado áspero ni demasiado suave. Es justo a la medida. Lo ajustamos a la cabeza, a la mueca del tornillo y nos damos cuenta de que encaja perfectamente. Le damos las vueltas necesarias y el tornillo queda fijo en la pared. En el sentido griego y especialmente en el del Nuevo Testamento, este destornillador es teleios, porque cumple perfectamente el propósito para el que lo necesitamos, para lo que fue diseñado. La pregunta que podríamos hacernos es si tú y yo estamos cumpliendo el propósito por cual el Señor nos llamó. Así pues, una persona es teleios si cumple el propósito para el que fue creada con ¿qué propósito fue creada la persona? ¿Para qué propósito fue creado el ser humano? La Biblia no nos deja en la menor duda en esto. En la antigua historia de la creación hallamos a Dios diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado para parecerse a Dios. Las características de Dios es esta benevolencia universal, esta inconquistable buena voluntad, este constante buscar el bien supremo de cada criatura. Una de las grandes características de Dios es su amor, y Dios quiere que tú y yo tengamos ese amor ágape por aquel que nos hace daño, ese amor ágape por aquel que a lo mejor por mucho tiempo está sintiendo odio, rencor o envidia hacia aquella persona. Hoy Cristo nos dice que debemos amarla. Independiente de lo que los hombres le hagan, independiente de lo que ellos realicen, Dios no busca nada más que su bien supremo. Eso es lo que vemos en Jesús. Siempre Dios buscando el bien de cada ser humano. Jesucristo vino a toda criatura, a todo aquel que quisiera recibirle, Jesucristo vino. Cuando se reproduce en la vida de una persona la benevolencia incansable, perdonadora, sacrificial de Dios, esa persona se parece a Dios y es por tanto perfecta en el sentido de la palabra en el Nuevo Testamento. Para decirlo de una manera todavía más sencilla, la persona que se interese más por las demás será la persona más perfecta. Aquella persona que hace las cosas que Dios le manda hacer será más perfecta para Dios. La enseñanza de la Biblia es unánime en decir que realizamos nuestra humanidad solamente pareciéndonos a Dios. Lo único que nos hace semejante a Dios es el amor que nunca deja de preocuparse por los hombres. Le hagan lo que le hagan, realizamos nuestra humanidad, alcanzamos la perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama. Y ya para estar concluyendo, amados hermanos, quiero terminar con una pregunta que realiza. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué estás haciendo tú de más? En comparación con aquellos hombres y aquellas mujeres que te hacen daño. ¿Qué hacéis de más? Debemos reflexionar, debemos pensar ante esta palabra que el Señor nos manda, hasta esta invitación que el Señor nos habla, de amar a vuestros enemigos, de orar por ellos, de clamar por ellos, de perdonarles a ellos. ¿Qué hacéis de más cuando lo haces con aquella persona que está a tu lado y no te hace daño? Por eso es tan importante poder saber qué hacéis de más. Y no solo eso, sino que también conocer el verdadero significado de un discípulo. Algo que me encantó aprender lo que significa en hebreo. Algo que es maravilloso a lo que llega realmente a ser un verdadero discípulo. A veces nosotros nos llamamos ser discípulos de Cristo. A veces nosotros, tú y yo, nos llamamos a ser aquellos seguidores de Cristo. En hebreo, discípulo significa talmidim. Es el plural en hebreo de talmid, la palabra usada para denotar a un aprendiz o un discípulo. Una gran cantidad de personas han llamado a Jesús usando el título de maestro, sin intentar ser sus aprendices. Y creo que también es el caso de una inmensa cantidad de personas, de hermanos en las iglesias evangélicas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que nos llamamos, nos decimos ser discípulos sin ser realmente aquellos talmidín que Jesucristo quiere. Pensamos en Jesús a lo mucho como un maestro de cuestiones religiosas,
pero no como el rabí del cual debemos imitar su estilo de vida, su conocimiento aún en el intelectual, sus actitudes, sus respuestas, hasta llegar a ser como él. Debemos procurar que se cumpla lo que dice Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro. Y muchos pretenden hoy llegar a ser superior a su maestro. Y el discípulo no es eso, sino que Jesucristo dice que el discípulo, más todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. Aquel que llega a la perfección, aquel que se parece a su maestro, aquel que llega a la estatura de él, realmente es un talmidín. Bástale al discípulo ser como su maestro, decía Mateo 10:25, y procurar llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese era el objetivo de un talmid, ser como su rabí. Algunos historiadores dicen que había tanto anhelo por aprender del maestro que algunos llegaron hasta el extremo de acompañarlos al baño por si hubiera una ocasión de aprender en esos momentos, cuando a lo mejor salían del baño y oraban y daban una oración agradeciendo al Señor. No sé si esto sea cierto, pero lo que sí sé es que a eso hemos sido llamados, a ser como Jesús, a ser aprendices del Rey o el talmidín del rabí. Si hay algo que era importante para aquellos discípulos o ser un talmidín, era parecerse. Dice las tradiciones que no se necesitaba conocer al rabí que le había enseñado a aquella persona. Lo único que se necesitaba era ver a sus discípulos para saber cómo era el rabí, porque los talmidín, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos discípulos realmente de aquel rabí, eran como su maestro. Y nosotros podríamos, por eso le pregunto, ¿qué hacemos de más nosotros? ¿Qué hacemos para parecernos a nuestro maestro? ¿Qué hacemos para parecernos a nuestro rabí? ¿Qué hacemos para parecernos? ¿Cómo podemos nosotros decirnos, llamarnos discípulos, si ni siquiera nos parecemos al gran maestro, al rabí, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Aún más cuando en un momento X del ministerio de Jesucristo dice que habían llegado unos discípulos, pero empezaron a encontrar que la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, era dura, era difícil, y le empezaron a retirarse. Y va a Pedro y le dice: Señor, es dura tu palabra. Y sin ningún problema el maestro, sin ninguna dificultad, el maestro va y le dice: ¿ustedes también quieren irse? Imagínense. ¿Por qué motivo? Porque los discípulos debían parecerse a su rabí. Entonces, si ellos no querían conformarse a la enseñanza de Jesucristo, a lo que Jesucristo traía, era mejor que se fueran. Por eso le va y le dice, Pedro le dice: pero Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida y vida eterna. Aunque sea dura la palabra de Dios para algunas personas, porque hay cosas que a lo mejor no queremos cambiar. Hay características a lo mejor de nuestra personalidad, de nuestro ser, que no queremos cambiar. Hay tradiciones o a lo mejor hay enseñanzas en las cuales nosotros queremos seguir practicándola por encima de lo que Cristo nos enseña. No estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. El verdadero discípulo de Cristo es el que sigue. Y nosotros, por eso, algunos, la historia de Gandhi, si usted la conoce, dicen que él quería ser un cristiano, que él quería ser un seguidor de Cristo, porque la enseñanza, a él le maravillaban las enseñanzas de Cristo. Pero dice la historia de que llegó a una iglesia donde entró y no vio la actitud de Cristo en ese momento. No vio aquella actitud, entonces dijo: no, para ser como ellos mejor no, porque no había actitud. Por eso es tan importante, amado hermano, amada hermana, amada iglesia del Señor, que nosotros nos podamos parecer a nuestro rabí, a nuestro maestro, que podamos ser aquellos talmidín. Sé que lo he hecho antes, pero una vez más quiero hacerte un llamado a ser como Jesús. Esta es una meta increíblemente grande, pero no por eso es no proseguible. Todo lo contrario, dado la magnitud del desafío, así debe ser la magnitud de la motivación. Al fin y al cabo es lo que Jesús, el rabí, quiere de todos nosotros los que somos sus talmidines. Tú y yo debemos ser aquel discípulo que pueda decir, y Jesucristo no nos diga: ¿qué más haces? ¿Qué de más estás haciendo?
Si tú y yo nos comportamos y hacemos lo que Cristo nos manda, si somos aquel talmidí, si somos aquel seguidor de Rabí, si tú ves a los discípulos, dieron hasta su vida por llevar este evangelio. Fueron unos verdaderos talmidíes de él. La pregunta es, tú y yo, ¿qué estamos haciendo de más para poder hacer lo que Jesucristo nos manda? Amén. Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Dios nos bendiga, nos ayude. Si hasta aquí a lo mejor habíamos hecho lo suficiente solo para hacer las cosas con aquellos que nos aman, hoy Dios nos demanda que debemos amar a nuestros enemigos. Y no con ese filial o storge o eros, sino que es ese amor ágape, ese amor que no espera nada de los demás, sino que al contrario, amarlos solamente porque Cristo nos dice que debemos amarlo. Amarlo solamente porque Dios nos ordena que debemos amarlo. Y habrá bendición en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga ricamente. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y luego estaremos pasando a una alabanza que tenga preparada nuestro hermano Giovanni. Oramos al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, bendito Dios, por enseñarnos, bendito Dios, a qué es lo que es un verdadero discípulo. A veces pensamos que actuamos bien con aquellos que queremos, con aquellos que amamos, con aquellos que a lo mejor incluso les tenemos un amor filial, un amor de cariño, un amor en el cual nos manifestamos con ellos, o ese amor estorgue que tenemos con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y a veces decimos tener aquel amor ágape que va por encima de todas las circunstancias, pero muchas veces cuando nos dañan o nos hacen algo, nosotros queremos, a veces, como dicen algunos hermanos, ponerle un cariñoso salvador o hervirlos en agua o en aceite hirviendo, en forma de que les suceda algo por el daño que nos están causando. Y tú vas en contra de todas las normas que el mundo tiene. Tú vas en contra de todas las normas que el mundo nos enseña, que es a pasar por encima de todos y a vengarnos de aquel que nos hace daño. Tú nos estás diciendo y enseñando que debemos amarlos, que debemos perdonarles, que no les debemos odiar, que no debemos pagarles de la misma forma como ellos nos tratan, sino al contrario. Debemos amarlos con ese amor ágape, con ese amor que no espera nada, con ese amor que tuviste tú hacia la humanidad, de entregarte a ti mismo por amor a todos nosotros, sin esperar nada a cambio. Y haciendo aquella cosa, seremos verdaderamente hijos tuyos. Demostraremos que somos verdaderos hijos tuyos. Si hay algo donde nosotros podemos manifestar que te amamos y que podemos ser hijos tuyos, es haciendo aquellas cosas con aquellos que nos han dañado. Es una muestra de amor, es una muestra de que somos verdaderamente aquellos discípulos, aquellos talmidín que tú nos has formado. Ayúdanos para hacer aquellos talmidín, ayúdanos para hacer algo más. ¿Qué de más estás haciendo? ¿Qué de más estamos haciendo hacia aquellos que no nos quieren, o aquellos que nos hacen daño, o aquellos que nos hacen la vida a veces a lo mejor de cuadritos o imposible que decimos, o aquellos que nos tienen más arriba de la coronilla? ¿Qué de más estamos haciendo si a lo mejor en nuestro corazón lo único que hemos pensado es no hablarle y que les vaya mal? Ayúdanos a cambiar ese concepto en nuestras vidas. Ayúdanos a poder orar por aquellos que nos hacen daño, por aquellos que nos han perseguido, por aquellos que nos han dañado, por aquellos que nos han aborrecido, a lo mejor por tiempo. Aquellos que lo único que han procurado es nuestro mal, ayúdanos a orar por ellos. Y oramos por ellos en esta hora, bendito Dios. Y queremos que tú seas perdonándoles. Queremos que tú, Señor, les puedas bendecir. Que tú les puedas dar vida, Señor, aquella vida que tú nos has dado a nosotros, bendito Dios.
Ayúdanos a poder corregir cada cosa mala que hemos realizado y hecho. Ayúdanos, bendito Dios, a tener aquella vida que tú quieres que tengamos. Ayúdanos, Señor, a ser aquel talmidín que al mirarnos a nosotros, bendito Dios, puedan ver el reflejo de nuestro maestro, de nuestro rabí, que vean el reflejo de Cristo en cada uno de nosotros, bendito Dios. Que nuestros vecinos, al hablar de cada uno de nosotros, que nuestros hijos, que nuestros compañeros de trabajo, que nuestros familiares puedan decir, al ver a nosotros, puedan decir, tú eres verdaderamente un hijo de Dios. Podamos, Señor, que aún nuestros hermanos, que cuando hablen de uno, puedan decir realmente es un hijo de Dios. Veo cómo lo ofenden, veo cómo le faltan el respeto, pero él calla, guarda silencio y solo ora y desea el bien de las demás personas. Ayúdanos a reaccionar de esa forma, a ser como Jesucristo quiere que seamos, bendito Dios. Hemos aprendido en este capítulo, donde hemos visto cada versículo, cada sección, cada ejemplo, bendito Dios, que tú nos demandas a ser buenos discípulos, a ser como tú quieres que seamos, bendito Dios. Ayúdanos a ser aquellos talmidín, ayúdanos a ser aquellos discípulos que tú quieres, bendito Dios. No pensando como algunos han pensado y hemos visto o hemos leído, que dicen que con la experiencia que tienen, ellos podrían ser más que Jesucristo. Con la elocuencia que tienen, con la sabiduría que tienen, pueden ser más que Jesucristo, pero menosprecian a las personas, odian a sus enemigos, los aborrecen, algo que no estaba escrito, algo que lo pusieron para poder ver y demostrar quién era su prójimo y cercar el círculo. Cuando tú nos dices que debemos amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen daño, que debemos amarlo como a nosotros mismos. Así que ruego, Señor, que tú nos perdones y alientes cada día a ser mejores discípulos tuyos. Rogamos tu bendición por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.